Según la nota publicada por el diario El País en junio del 2019, quedaba en evidencia que en España las editoriales publican más libros de hombres. De hecho, en promedio se estimaba en ese momento que los hombres publicaban el doble de libros que las mujeres. De los 55.501 títulos registrados en 2018, solo el 32% fueron de autoría femenina. Un dato interesante es que en un reportaje similar publicado después, se ponía en evidencia que los libros de mujeres se vendían mejor, ya que más de la mitad de las ventas de las 50 obras más populares de ese año corresponden a escritoras. Esta información toma relevancia porque precisamente nuestra invitada de hoy es escritora, poeta y periodista, junto con otras cosas más. María Ovelar nació en Alicante, al sureste de España, pero se muda y se establece en Madrid desde el año 2001. Dice ella que a pesar del magnetismo que ama de Madrid, nunca ha dejado de extrañar el mar, el campo y el bosque de su ciudad natal. Mi invitada trabajó para el periódico El País durante 13 años, desde el 2005 hasta el 2008. También ha sido profesora de literatura en la India y se ha desempeñado en el área de creatividad para marcas como Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier. María es una mujer apasionada por el mundo de las letras y la poesía a tiempo completo. Ha organizado eventos literarios para el Ayuntamiento de Madrid, ha moderado distintos eventos de micro abierto y es la fundadora de la tertulia feminista La SAF. Además, ha hecho sus pinitos como actriz en videoclips y algunos cortos de cine. De igual manera, forma parte de ARTA, un colectivo de poetas cuyo objetivo es reivindicar la visibilidad de la mujer en el arte. Hace unas semanas, publicó su segundo poemario llamado Diccionario de Términos Eufemísticos. De igual modo, dice ella, que tiene mucho que agradecer al yoga y a la meditación, disciplinas que la han acompañado en su vida desde hace muchos años, que la han ayudado a cambiar, a sanar y a mejorar su entorno, pero sobre todo, le han permitido inspirar a otros a hacer cambios en sus vidas también. Además de todo lo que ya he dicho acerca de mi invitada, debo agregar que María ha tenido la oportunidad de vivir además de España e India, en Japón, Francia, Italia, Suiza y Reino Unido. Vaya viaje el que ha tenido mi invitada de hoy. Hola María, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme al programa. Pues bien, porque claro, son fechas estas también como navideñas, de reencuentros y también de viajes, ¿no? Porque estamos hablando y yo ahora mismo estoy en Alicante, entonces ha sido viajar un poco como geográficamente, pero también en el clima. De repente estoy a 22 grados. Ayer me bañé en la playa, así que gran parte de lo que has hecho en la biografía se cumple porque echo de menos el mar, pero cuando vengo aquí a Alicante pues voy directa. Qué bonito. Me da la sensación, luego de leer un poco tu historia personal y profesional, que ese amor que sientes por las letras va muy acompañado de una personalidad muy curiosa. ¿Dirías tú que la curiosidad es una cualidad personal tuya? Desde niña, yo creo que sí. Y claro, la curiosidad para mí está como muy relacionada con esa época de la infancia, ¿no? Y creo que por desgracia, cuando crecemos, en la adolescencia tenemos que pasar, que sobrepasar algunos obstáculos que nos hacen volvernos quizá un poco más cínicos para sortear esos obstáculos. Y entonces vamos perdiendo ciertas capacidades innatas de la infancia y una de ellas yo creo que es esa curiosidad, ¿no? También por algunas broncas que nos hemos tenido que tragar, tanto en la adolescencia como luego cuando vamos entrando a la edad adulta, ¿no? Y una frase muy bonita que alguien me dijo hace pues un par de años, un amigo de Galicia, y fue que yo tenía la niña interior bastante despierta, ¿no? Que digamos que más que despierta, él dijo que yo la había cuidado mucho, que la había activado, había como... Y sí, en mi día a día está esa búsqueda y reencuentro con unos dones, ¿no? Que nos vienen desde niños, como por ejemplo esa curiosidad
que es una curiosidad con la que yo intento aproximarme a todo, ¿no? Siempre también desde la discreción de el ser consciente de que hay muchísimas cosas y muchas esferas en la vida que no conoces ni controlas, ¿no? Y entonces es bonito llegar a conversaciones y a situaciones con esa apertura de mente que te hace aprender sin dártelas de experto en nada, ¿no? O sea, es verdad que, por ejemplo, mi vida ha girado en torno a la palabra, pero siempre me gusta aproximarme a un contexto, por ejemplo, al de una aldea en el que se utilizaban otros tipos de palabras, pues con esa curiosidad, ¿no? Intentar preguntar, oye, ¿y esta palabra que has utilizado aquí, a qué se refiere? Cuando voy con mi padre, por ejemplo, había excusa. Así que sí, sí, desde luego, le has dado en el clavo, la curiosidad, sí. O cuando juego incluso con los animales, con los gatos y con los perros, pues también tengo una curiosidad para ver cómo puedo imitar al gato o al perro en el juego para que me entienda mejor en su lenguaje, ¿no? Y con respecto a lo que serían tus relaciones con los demás y a tu vida en general, ¿cuál es el beneficio de ser una mujer curiosa en este ámbito? ¿Cuál es el aporte? Pues yo creo que enriquece mucho a ambas partes, ¿no? Tiendo a pensar que a todos los seres humanos nos gusta sentirnos útiles, reafirmados, escuchados. Y yo creo que cuando en ese intercambio el receptor, el destinatario, está abierto a lo que alguien tiene que contarle y pregunta y se interesa, pues la autoestima de la persona que está hablando aumenta. Entonces, se trata de crear también una vibración y una energía bonita entre las personas, ¿no? Y claro, ya en cosas así como más prácticas, yo creo que no es, o sea, sobre mi biografía, no es baladí, ¿no? Que al final haya tocado tantos palos diferentes. Es cierto que la palabra me interesa, ¿no? Pero no me he quedado como apoltronada en un sitio estanco. Me he atrevido, he desafiado y me he arriesgado, ¿no? A decir, bueno, pues voy a intentar esto de que, ¿qué es esto de copy creativo? Bueno, a ver, venga, pues voy a intentar a ver qué pasa al salir del periódico El País con esto, ¿no? O voy a volver a hacer cierto tipo de traducciones, o voy a intentar una traducción médica, que a lo mejor no es algo que haya intentado, que hubiera intentado hasta hace relativamente poco, ¿no? Y en esa relación también con esferas distintas, con colectivos distintos, con grupos distintos, empresas distintas, pues también creo que te ayuda, ¿no? La curiosidad. Muy bien, muchas gracias. Y me gustaría que nos hables ahora, para entrar un poquito en tu historia, que nos hables un poco de tu infancia, que en general, ¿qué recuerdos dirías que tienes de esta época y de tu entorno familiar en general? Ahora que me pillas justo, claro, en la típica época de Navidad, cuando ya hemos tomado el turrón en familia y lo tengo como muy, muy activado, ¿no? Muy a flor de piel, pues, y aparte estando en la misma habitación en la que me he criado, ¿no? Y dormí desde niña. Por desgracia, mi abuela materna, murió en esta misma habitación, porque yo le dejaba la habitación cuando ella venía y, bueno, murió aquí. Entonces siempre he tenido esa impresión de protección. De hecho, este cuarto, que es un cuarto que no es pequeño, o sea, es más grande que, o sea, no sé, mi piso en Madrid, pues a lo mejor es 2 veces o algo así esto, ¿no? O sea, que no es una habitación pequeña, me daba una facilidad para tener una intimidad y poderme dedicar a leer e intentar escribir y a pintar. Claro, yo recuerdo mi infancia, yo he sido una persona de pequeña, me volví un poco introvertida, porque por desgracia también hay que comentar las cosas malas que nos han pasado, ¿no? Pero que también nos han ayudado a crecer. Pero yo viví una situación de bullying en esta organización, porque cuando nos mudamos a esta organización, en esta casa vivían una chica y un chico que eran adoradísimos por el resto de la organización. Y entonces, pues, las líderes un poco del grupo de niñas, yo tenía 5 años cuando me mudé aquí, pues empezaron a hacerme perrerías bastante importantes y que yo mantuve en silencio mientras sucedían, ¿no? Como ponerme chinchetas en el césped y hacerme caminar, pues cosas así, ¿no? Y ha sido más adelante, queriendo, justo cuando salí del país,
al ir a terapia que todo esto surgió. Y entonces yo empecé a ver, ay, pues mira, tenía esto, porque es como algo que yo había borrado un poco de mi memoria. Esta parte más oscura o este episodio más dañino, ¿no? Para algo que a lo mejor estaba en mi corazón, que era como las ganas justamente de haber sido curiosa, pues justamente de aproximarme al resto, ¿no? Entonces sí que tuve ahí como unos años. Luego, afortunadamente, las cosas cambiaron, ¿no? Se mudaron aquí también otras personas y esa situación mudó. Pero esto también lo digo sobre todo en un programa como este porque a veces intentamos silenciar capítulos traumáticos de nuestra vida porque necesitamos movernos como para seguir avanzando, ¿no? Entonces nos creamos corazas, nos creamos máscaras, pero claro, la muleta que te ha ayudado a transitar llega un momento en el que ya no funciona. Y yo creo que es necesario abrir las heridas, ¿no? Rumi tiene esta bonita frase de que la herida es el lugar por donde pasa la luz. Así que hay que verlo así también, ¿no? Y luego cosas bonitas que recuerdo, claro, que he empezado por lo otro. Pues recuerdo sobre todo esta luz alicantina que siempre te acompaña, ¿no? Y que tiene como una tonalidad muy especial y que traspasa todo. Luego también de mi infancia, pues recuerdo a mi hermano, que es fotógrafo, y montó un cuarto oscuro aquí en la casa. Entonces me perseguía, nosotros siempre hemos tenido gatos. Me perseguía a mí y al gato por toda la casa para hacernos fotos. Claro, la gente ahora de repente me dice, "Sí, qué fotogénica eres". Y yo digo, claro, es que he tenido una formación avanzada en posar, porque, claro, te pillaba en situaciones a lo mejor pues muy caseras y domésticas, ¿no? Así que tiendes como a depurar en el momento justo la cara perfecta, ¿no? Y luego, bueno, pues mi mejor amiga que vivía enfrente, Dana, y yo iba muchísimo con ella al campo. Aparte era un campo pues de estos de ponerte las botas y estar entre limoneros, entre naranjos, con el tractor que Dana conducía. Me acuerdo que cuando yo la conocí, Dana con 8 años ya conducía el tractor. Entonces, todos rodeados de perros, gallinas. También he vivido eso, ¿no? Pasaba muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego tuve mucha suerte también porque a partir de los... Mi madre es profesora de inglés, pues estudió románicas, ella me hablaba en inglés desde pequeña y ella se iba a hacer cursos de formación de profesores a Inglaterra y yo me he ido muy pronto, la primera vez que voy es con 10 años y a partir de los 10 años he ido a Inglaterra así como bastante constante durante los veranos, así que también recuerdo eso de la infancia. Sí. Y ya, por ejemplo, o sea, obviamente vives, bueno, creces en Alicante, como en la infancia, y ya luego lo que es el tema de los años de colegio, ¿cómo fue esa transición a empezar a estudiar, a entrar a la vida académica? ¿Cómo fueron esos años para ti? Yo tuve mucha suerte, siempre lo digo que mi madre trabajaba en un instituto, que era el Instituto Miguel Hernández de Alicante, que está en la montaña, es un instituto muy bonito, con muy buena educación, pero ellos ya tuvieron más dinero, con mis hermanos no, yo soy la tercera, tuvieron un poco más de dinero y entonces cuando yo ya era bastante mayor, estaba a punto de cumplir los 6 años, se emperraron en que fuera al liceo francés. La gente no entra al liceo a no ser que sea con 3 4 años, pero como mi madre había estudiado románicas, lo intentó por activa por pasiva, que si repite, pues ya repetirá. Total, que pude acceder a la misión laica, ¿no? Que es un poco lo de los liceos franceses, es una misión laica, ¿no? Entonces no hay religión, hay un montón de culturas que se entremezclan. Pensemos que Alicante es desde hace mucho tiempo la entrada desde Argelia, porque viene el ferry. Entonces yo tenía muchísimos compañeros de clase argelinos, belgas, franceses. Entonces, claro, era un poco... Ya Alicante de por sí es verdad que es multicultural, porque se han instalado aquí pues muchísimos rusos, ingleses, alemanes. Pero bueno, que también eso desde pequeña lo tuve y fue pues un regalo. La educación que por lo menos yo he podido, no puedo compararla a la española porque es verdad que yo cursé en un liceo francés, pero la que yo viví era una educación muy libre, que te formaba mucho en el razonamiento, en pensar por ti mismo, en ser autónomo, autónoma, en libertad, igualdad.
fraternidad, que yo lo digo mucho, ¿no? O sea, deberíamos saber también hablar de sororidad. Hay un poema mío que habla sobre esto, ¿no? Que me crié en este contexto de liberté, égalité, fraternité, pero que bueno, que sororité no se hablaba mucho. Pero claro, ese haber podido escuchar inglés en casa, francés en el cole y luego castellano con mis colegas y valenciano también, pues creo que ha sido un... Y luego mis compis, yo lo he comentado mucho con amigos del liceo, claro, en un instituto, en un colegio, la gente va y viene, ¿no? O sea, sin embargo, en el liceo muy poco, o sea, sí que había gente que a lo mejor venía y se quedaban 3 años porque los padres estaban aquí trabajando, pero el grueso tendría que quedarse, ¿no? O sea, que al final avanzabas como con una familia, tenías también la familia de la gente, te conocías desde que cumplí los 6 años, ¿sabes? Eran como... Y entonces cuando vengo por aquí, pues ahora he quedado también con una amiga, entonces eso también para mí es un plus, ¿no? No haber tenido a lo mejor la facilidad de unos horarios de instituto que terminabas a las 3 porque yo terminaba a las 6 de la tarde. Digamos que el curso académico allí y los horarios son menos flexibles y un poco más exigentes, pero bueno, estoy súper agradecida a mis padres por ello. Mi madre siempre me ofrecía salirme al instituto, al suyo, y yo le decía que no. Y todo esto que me has dicho de la educación, de los viajes a Inglaterra, esta mezcla cultural, ¿tú crees que toda esta mezcla cultural es donde empiezan a hacer este amor por las letras y la escritura? ¿O de dónde viene ese amor o esa conexión con esta parte literaria? Yo creo que siempre me he refugiado bastante en la fantasía, ¿no? Hablábamos de curiosidad, que yo creo que venía aparejada también de cierta fantasía, ¿no? De intentar enriquecer un mundo propio, y un mundo que está más allá de lo visible. Entonces, sí, desde luego, es verdad que en el liceo francés se hacía bastante hincapié en todo lo literario y tuve acceso a lo mejor a poder leer autores franceses, Stendhal, Maupassant, Flaubert, leer poesía muy pronto, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, y eso pues digamos que como que conecté muy rápido, ¿no? Pero también porque yo he sido muy melómana, mucho, desde pequeña, y me acuerdo que nosotros, mi hermano y yo, es que nos imprimíamos las letras de las canciones de los grupos que nos gustaban en inglés y las traducíamos, o sea que era como era algo constante, ¿no? Se me gustaba mucho la música, pero me fijaba mucho en las letras, o sea, en general en todo. Y luego, porque todo fue muy bien en el liceo hasta que esto sigue pasando, yo creo que en todos los sistemas, ¿no? Tuve que decidir si hacía letras o ciencias. Y yo, se me dan muy bien las ciencias. Entonces, si se te dan bien las ciencias, te coaccionan directamente para que hagas ciencias. Entonces, mi madre tuvo que ir a hablar con ellos no sé cuántas mil veces y terminé cogiendo letras, pero metiendo algunas asignaturas así de ciencias. Y las cosas de verdad es que el nivel, o sea, era súper bajo. Eso es verdad. Y me apetecía irme, me apunté a que lo recomiendo a todos los oyentes, se llama Colegios del Mundo Unido y tienen colegios por todo el mundo. Y la idea de este colegio nace para intentar que no se reprodujesen, no se volviese a reproducir ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, porque con el que lo fundó había vivido estas dos guerras. Y entonces la idea era crear colegios por todo el mundo en el que la gente estuviese becada. Él lo hizo al principio con su dinero, ¿no? Ahora cada país tiene sus fundaciones y recogemos dinero para que niños de 75 países distintos estudien. Entonces me saqué esa beca y me fui a estudiar a Italia. Y ahí también, bueno, pues seguí, me acuerdo que teníamos como una especie de grupo de música y entonces yo recitaba un poco así poesía, un poco a lo Patti Smith. Pero bueno, sí. Menos mal que no quedan muchas grabaciones de eso. Muy bien. Digamos que ya cuando entras, o sea, en todo esto que has vivido, el colegio y demás, ya luego cuando decides estudiar periodismo, o cuando tomas la decisión del el periodismo como carrera, con todo esto que habías vivido, ¿era como la opción primera o cómo fue esa decisión que representó para ti en ese momento? Creo que ahí se cruza el momento del que estabas hablando antes, ¿no? Esa transición de la adolescencia a la edad adulta. Yo había vivido en un colegio así como muy hippie,
Bueno, en fin, creo que salió un reportaje en El País cuando la princesa Leonor, ella sí que lo paga, se fue a uno de estos bueno, está en Gales, ella. Creo que lo llamaron como una especie de Harry Potter, de colegio de Harry Potter para chicos hippies. Entonces, claro, había gente que estaba en el colegio, son compañeros y tal, que venían de situaciones económicas y también humanas o históricas muy diferentes a las mías. O sea, países a lo mejor como por ejemplo los Balcanes o gente que accedía a esa educación y que si no hubiera accedido a eso no hubiera podido seguir estudiando luego, ¿no? Entonces, muchos de mis compañeros al segundo año se pusieron a hacer SATs, que son los exámenes que tú haces de acceso a las universidades de Estados Unidos. O también se pusieron a hacer exámenes para entrar en en las universidades de Inglaterra. Y bueno, yo y sobre todo los italianos, más bien yo creo que un poco los latinos, estábamos más por la labor de pasar un poco de todo. Entonces yo saqué muy buena nota en el International Baccalaureate, en el bachillerato internacional, pero no me presenté a nada. Y cogí lo que me ofrecieron mis padres. Ahí fue un poco un error, tengo que decir, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Y lo que hice básicamente fue hacer lo que mi madre me decía que estaba bien que hiciese, que era traducción e interpretación. A ver, en cierto modo, yo, por ejemplo, terminé yéndome a Italia dentro de estos colegios del Mundo Unido, pero mi primera opción era irme a Hong Kong, que era lo que yo quería. Pero mi madre era como, ay, eres la última, tal. Y yo dije, bueno, pongo Italia primero y segundo Hong Kong. Fijo que me dan mi segunda opción, porque todo el mundo quiere Italia. Y me dieron la primera Y, mm, y claro, yo con el paso de los años he ido aprendiendo, he ido cogiendo más como asertividad, ¿no? He ido haciéndome más fuerte en esta cuestión. Creo que nos atañe a todos este tema, pero más a las mujeres, el tema de la asertividad, ¿no? Se habla mucho. En mi caso creo que influyó pues lo que pasé con el tema del bullying y también haber sido hiperempática. Yo soy hiperempática desde siempre. Entonces, no saber muy bien, ¿no? Cómo tú, o sea, ver que a lo mejor una decisión tuya puede ir a los demás, pero ya ves qué dolor hubiera sido que yo hubiera estudiado una filología, por ejemplo. Pues ninguno. Yo cuando estaba en el liceo quería estudiar o historia del arte o historia. Mi madre decía que eso no tenía salidas, en fin. Y al final tiré un poco por lo que siempre había sido muy buena consejera, mi madre, para el tema de la educación. Confiaba mucho también por el tema de lo del liceo. Pero yo reconozco que me equivoqué. Porque traducción e interpretación, a ver, lo bueno que tuvo fue que, o sea, lo que sí que dije, bueno, lo del japonés, que ya a mí me pirraba Japón. O sea, yo estaba como, me encantaba Japón. Y mi mejor amiga era mitad italiana, mitad japonesa, de allí de Colegios del Mundo Unido. Y me fui a Japón, a Nagasaki, flipé con el país y dije, bueno, mira, traducción e interpretación es la única carrera que da japonés. Esto por lo menos mentalmente como que me da un argumento de peso a mí para convencerme a hacer esta carrera. Y fue la carrera que hice antes del máster del país, que eso ya sí que fue porque yo me empeñé. Esto mis padres ahí no tuvieron nada que ver. De hecho, mi padre es cero lector del país. O sea, quiero decir que no, ¿sabes? No. Y sin embargo, pues bien, ¿sabes? Eso ya fue decisión mía completa, completa y absoluta. Sí, perdón. No, no, perdón, es que quería aprovechar esto que acabas de decir, porque es verdad que El País es un periódico, pues un referente, no solo en España, o lo ha sido por muchos años, no solo para España, sino fuera de las fronteras del país. Y tú dices, me emperré con eso. ¿Esto venía de un sueño o cómo aparece el país en tu radar o por qué el país o por qué María dijo, este es el lugar y esta es la manera de llevar mi vida profesional? Pues cuando estaba en Italia, claro, al estar con palestinos, israelíes, gente de Serbia, de Bosnia, o sea, te puedes imaginar que la conversación política se introducía muchas veces en nuestros diálogos, ¿no? Hacíamos muchas conferencias para intentar cambiar las cosas. Vino la reina Nur, es que es la presidenta, era la presidenta honorífica de Colegios del Mundo Unido, ¿no? Y vino. Eh, Kofi Annan era el otro presidente así como honorífico de Colegios del Mundo Unido. Entonces, había eso era, vamos, era como el paraíso. Justo donde estaban todas las oficinas, o sea, el colegio estaba
Duino, que es donde escribió Rilke, el poeta, las elegías, ¿no? Y las elegías de Duino. Y entonces el colegio y todos los edificios estaban repartidos por este pueblo al lado, o sea, como hay un castillo que es súper bonito y que es el castillo de Miramar, y luego está todo el Adriático, o sea, que es una zona con el mar ahí maravillosa y tal, ¿no? Y en el edificio donde estaban las oficinas había una sala solo dedicada a los periódicos, solo. Entonces tenías desde Der Spiegel a The Guardian, al Independent, al New York Times, o sea, era una pasada. Y bueno, en tus otros libros podías ir allí, sentarte, tenían el país. Entonces, pues empecé a leerlo de manera asidua, y yo me acuerdo que tenía un cuaderno, que era un cuaderno en el que yo iba apuntando medio por ahí, ¿sabes? Me gustaba mucho la historia. Iba apuntando, pues, presidente el FMI, no sé qué tal, o sea, apuntaba como cosas de conflictos, pues no sé por qué. Igual que tenía un cuaderno desde pequeña en el que apuntaba palabras, pues empecé a apuntar este tipo de cuestiones y siempre me quedó ahí, ¿no? Cuando mi madre me propone traducción e interpretación, que yo estoy como también diciendo, oye, esto de periodismo y tal, tenemos un amigo que es de aquí, de Alicante, que él había hecho traducción e interpretación en Alicante y el máster del país, y luego había empezado a trabajar en el periódico de información. Y yo dije, vale, o sea, es como o sea, quiero decir que es una trayectoria que no ha hecho solo, que no se me ocurre solo a mí. Es decir, puedes entrar al máster del país habiendo hecho traducción e interpretación, porque en mi época es que se presentaba, ahora no se presenta tanta gente al máster, pero es que en mi época todo el mundo quería hacerlo. Entonces era mucha gente. Yo decía, claro, seguro, pensaba, a lo mejor solo cogen a las personas que han estudiado periodismo, pero para nada. Es que en mi año, por ejemplo, que éramos 40, había 17 personas de periodismo y el resto veníamos de, que si uno de derecho, dos de traducción e interpretación, o sea, había gente un poco había también un filólogo, o sea, que empresariales, económicas, o sea, que había un poco de gente Y eso, claro, también, y luego, porque siempre ha sido un poco para mí un referente, incluso cuando estaba en el liceo, de la libertad, ¿no? O sea, hay que pensar que cuando sucede el golpe de Estado, ¿no? El intento del golpe de Estado, el 23F, el país no para máquinas, sino que decide imprimir. Los que estaban en la imprenta, por cierto, que no eran los periodistas, ¿no? O sea, los de la imprenta son unos héroes, porque a lo mejor al que está ahí imprimiendo, o sea, podría importarle menos, ¿no? Me voy a mi casa, ¿no? Después de lo que había pasado, ostras, que es que veníamos de una dictadura de 40 años. El operario podría haber, y no, y se quedaron e imprimieron, ¿no? Se plantaron cada todo sin saber muy bien lo que iba a pasar. Entonces, bueno, también, claro, tenían reportajes de investigación increíbles. Yo me quedé anonadada, la verdad, cuando recibíamos el periódico allí en Italia. Un poco también por ese afán de contar historias todos los días, ¿no? A un lector. Ah, pues mira, qué interesante. Y también has trabajado como copy creativa de marcas como Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier. Háblanos un poco de estos trabajos que imagino que tendrán una relación muy directa con lo que hacías en el periódico, pero es otro mundo relativamente distinto, ¿no? Sí, es un mundo diferente, pero en efecto yo entré en contacto con este ámbito de copywriter, trabajando en El País, y específicamente en una revista que fundamos los últimos años que yo estuve en El País, que se llama S Moda. Y entonces en un momento dado, Carolina Herrera, que pertenece al grupo Puig, el grupo Puig está en Barcelona, pero claro, tienen muchas marcas que en realidad están localizadas fuera, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Carolina Herrera, ¿no? Que están en Nueva York, pero bueno, Carolina Herrera es venezolana, pero pertenece al grupo Puig, que es catalán. Entonces, esto de copywriter, normalmente, pues por ejemplo, si tienes al grupo L'Oréal, ¿no? Va a coger a copywriters que sean de Francia, porque L'Oréal está allí, pero Puig aquí sí que necesitaba más bien a gente que, pero claro, que hablara varios idiomas. O sea, estaban buscando a alguien que hablara francés, que hablara inglés, lo mismo con Jean-Paul Gaultier, lo mismo con Prada, que también pertenecen a Puig, ¿no? Y claro, era muy creativo porque yo he generado discursos, guiones, y a mí eso me chifla. O sea, por ejemplo, en febrero.
del año 2019 hicimos como un evento todo alrededor del empoderamiento de la mujer en Nueva York y había muchísimos actos y generaba pues los discursos de esos actos antes de la cena, luego pequeños píldoras de vídeos que se colgaban online, por ejemplo, qué es el empoderamiento según Carolina Herrera, ¿no? 7 dones o características que pueden empoderar y que pueden aumentar la autoestima. O sea, todo es crear contenido. Hay un momento en el que mi desencanto con el periodismo viene porque Juan Luis Cebrián, ¿no? Que es el primero o sea, el presidente de Prisa, ¿no? Que por cierto era director del periódico cuando pasa lo del 23F, etcétera, pues Juan Luis Cebrián nos dice en una reunión que los periodistas nos hemos convertido en generadores de contenido y generadores de contenidos para marcas. Porque cuando viene la crisis económica, la gran recesión del año 2008, los periódicos en España que se vendían muy bien en el kiosco no se venden. Entonces aquí todo eso se capea y se maquilla con una cosa que no sucedió en Francia, por ejemplo, que ahí cuando sucede la crisis, la gran recesión, viven una crisis muy importante de los periódicos, pero aquí se intenta maquillar con el tema de los coleccionables, los DVDs, la vajilla, los libros, pero claro, llega un momento en el que a la gente ya no le cabe un DVD en casa. Y entonces yo me acuerdo de La Razón, que no sé si los oyentes recordarán esto, que hubo un momento que repartía croissants para vender el periódico por la mañana. Entonces, claro, ya eso, yo creo que el tema del croissant es como que ya ese modelo económico se satura, ¿no? Y entonces claro, la recesión económica se une también a una crisis o sea, estructural, no coyuntural, del periodismo. La gente ya no confía tanto en el periódico en papel como en lo online, ¿no? Entonces ahí es cuando entran las marcas, porque si tú al principio estabas, en el momento de los coleccionables, estabas pagando a tus periodistas 33%, por decirlo de alguna manera. Esto lo explica Ignacio Ramonet en un reportaje. Bueno, 33% coleccionables, 33% lo que se compra el periódico en el kiosco, 33% de la publicidad. Cuando todo es total, casi todo se sufraga con el dinero de la publicidad, de los anunciantes. Entonces yo ya dije, mira, para esto, también con todo el estrés que hay, yo empiezo también a priorizar otro estilo de vida. Entraba muy pronto, salía tardísimo del periódico y dije, no. Aparte que, por desgracia, hubo una situación así bastante, muy, muy tensa en el periódico. No en el periódico, más bien en la revista, en ese moda. Mi redactora jefe murió con 41 años de un ataque al corazón, o sea, yo creo para mí de toda la ansiedad y el estrés que había, ¿no? Y entonces dije, mira, si para esto ya yo directamente hablo con las marcas y trabajo para ellas, si es que no... Y así empecé. Y la verdad es que muy bien hasta que llegó la pandemia. Y digamos, todo esto que ibas pasando, ¿no? De todo esto que estaba pasando en tu carrera, toda esta versatilidad que estaba apareciendo y estas nuevas oportunidades, ¿en ese momento ya existía la idea de escribir un libro o cuando empieza a aparecer este deseo de convertir todo esto que escribías o todo esto que te gustaba plasmar en papel, convertirlo en un texto personal? Claro, paralelamente yo seguía escribiendo, ¿no? Desde pequeña, o sea, paralelamente a toda esta vertiente más académica, oficiosa, ¿no? Por lo bajín, en silencio, yo escribía. Que si al principio en los márgenes de los cuadernos en el colegio, cuando no estaba todavía enamorada de nadie y ya escribía poemas de amor, ¿no? Que supongo que le habrá pasado a muchas y a muchos de los oyentes. Y luego ya más adelante, pues en el ordenador, ¿no? Y el tema es que, claro, yo dedicaba tanto, tanto, o sea, es que yo había días, sobre todo cuando estaba en periódico, que firmaba 3 noticias, o sea, llegaba de rengada y prácticamente no tenía tiempo de dedicarle a esta vena más poética o creativa, ¿no? Pero sí que hubo un instante que dije, me da igual, o sea, aunque me tenga que despertar a las 6 de la mañana, yo me pongo a escribir, ¿no? Voy a hacerlo como una especie de músculo. Y pasé una época también que yo creo que para poder
para poder sortear todo el estrés que había, una época en la que, ya he dicho que era muy melómana, en la que salí bastante y salí mucho. Entonces yo llegaba de marcha a lo mejor a las 6 de la mañana o así, y abría el ordenador y me ponía a escribir. Y me ponía a escribir cosas sobre la noche que habían sucedido, ¿no? Aparte de los poemas. Cuando me voy del país en febrero del año 2018, yo enseguida monto Jueves de Poesía, que es un formato en el que todas las semanas, se ve que yo no podía estarme quieta porque esto es muchísimo trabajo, encima gratis, todas las semanas reunía a poetas para que hablasen sobre un tema. Entonces reflexionábamos, por ejemplo, sobre el sonido del silencio de la poesía. Luego también había temas dedicados, pues el tema que pasó también con la guerra. Yo al final siempre soy un poco periodística, ¿no? Siria, ¿no? El tema de los refugiados con Siria. Pues conocí a una poeta que era farmacéutica y poeta y premiada y que había venido desde Siria, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues venga, voy a hacer también una jornada toda dedicada a Siria. Y después de esa mesa redonda hacíamos un micro abierto. Los poetas en Madrid, por lo menos los que yo conozco, por desgracia, a ver, ahí se tiene a veces un poco de ego, ¿no? Entonces, si tú no plantas un micro abierto, la gente no viene. ¿Qué empezó a pasar? Que la mesa era bastante interesante. Entonces, la gente empezó a venir porque había un micro abierto y no sabían a qué hora iba a empezar, porque depende de cuánto durara la mesa. A veces duraba más, a veces duraba menos. Y vieron que la mesa era interesante y empezaron a venir pronto para ver la mesa también. Y esto se hacía en la Fuente de la Virgen, que estaba en la calle Salitre, que ya cerró ese bar, que no era un bar muy grande, pero se llenaba. Vamos. Y luego empezamos con Arta, que ya era el grupo de poetas feministas, y hacíamos también micro abierto con performance. Y claro, ahí yo ya pues empecé a tomarme más en serio no solo la escritura de los demás, porque es verdad que yo estaba abriendo espacios para que los demás pudieran compartir su poesía, pero también la mía. Pero tardé bastante en decir. De hecho, yo es que cuando escribía nunca quería publicar. Era algo que me daba un poco. Claro, yo más bien de adolescente siempre había sido un poco como reactiva, ¿no? A todo lo que tuviese que ver. Cuando a mí me dieron la beca, por ejemplo, de Colegios del Mundo Unido, me querían sacar en el periódico y les dije que no. Y mi padre, ay, pero ¿cómo les dices que no? Y mi madre, déjala, que eso es lo que la hace, eso es lo que la hace que le hayan dado la beca, tal. Luego ya entré en el redil y ahora, desde luego, sí, quiero publicar. Y de hecho, mira, o sea, ya me puse a publicar tarde, justo después de la pandemia. Y aparte de estos dos poemarios, pues tengo una novela que estoy rehaciendo un poco y luego otra que empecé este verano. O sea que bueno, a ver. Y digamos, ¿cómo pasaste de esto que decías, no? Escribía, pero no quería publicar, estabas de alguna manera, llamémoslo, en la sombra, o no querías poner la cara y hacer público todo esto que escribías. ¿Cómo fue para ti ese proceso de, mira, voy a escribir un libro, lo voy a publicar, voy a poner cara, voy a leer mis poemas? ¿Cómo fue esa transición en ese momento? Pues yo creo que también tiene mucho que ver con el compromiso y con militar, ¿no? Militar en las letras. A ver, me explico. En el poemario de Diccionario de Términos Eufemísticos, que habla mucho sobre las dobleces del lenguaje, sobre cómo la palabra puede sanar, pero también cómo puede herir, sobre la herida lingüística. Claro, yo en un momento hablo o sea, el primer poema que abre el libro es un poco como una especie mm, de carta de amor a las letras, pero con sus más y con sus menos, ¿no? Hablo negativamente a ratos de la Academia Española, ¿no? En la que desde su formación, pues que ha habido 500 miembros, solo ha habido unas 10 mujeres, ¿no? 500 miembros de la Academia, unas 10 mujeres. Es verdad que está cambiando en los últimos años. Hablo de eso, pero también hablo justamente, hay una frase que dice algo así como, cuando empecé a militar para recuperar nuestra voz tapiada por la grúa del canon occidental, ¿no? Tú abrías este encuentro de hoy citando unas cifras sobre cuántas mujeres publican libros, ¿no? Y sin embargo, muchísimas mujeres que escriben. Y podríamos hablar de lo mismo también con respecto a los premios. Entonces, supongo que también han influido dos cosas. Una, la exposición de mi nombre ya cuando empiezo a publicar en el periódico, ¿no? Como María Ovelar, y ahí ya hay una exposición, ya estoy publicando, de cierto modo. Y luego, por el otro, pues un compromiso viendo que, por ejemplo, en el periódico
ha habido, yo ahora no estoy allí en la redacción y no sé cómo es, pero no tengo ningún problema en decirlo aquí, en la novela también sale, ha habido muchísimo machismo. Yo quise hacer reseñas musicales en un suplemento que era el EP3 y fue imposible. Y de todos los críticos musicales en aquella época solo estaba Beatriz G. Aranda, que era sistemáticamente ridiculizada, no por las reseñas que hiciese, sino como, o sea, por su físico, ¿sabes? O sea, quiero decir, y no ridiculizada porque es muy guapa y tal, sino que hablaban de ella, ¿sabes? Ella no estaba en la redacción, pero yo sí. Entonces eran todo hombres y yo, y escuchando. Entonces, claro, que yo creo que después de transitar por este tipo de situaciones en las que tú de pequeña has creído que el mundo es igualitario, porque te ha parecido o has creído, tus padres te han inculcado, te han dado lo mismo que a tu hermano, ¿no? No te han tratado con no han tratado a él con más favoritismos que a ti, pues te piensas que todo va a ser así y cuando empiezas a salir y ves que no, ya el publicar se convierte en un compromiso, o sea, se convierte en no puedo estar yo abriendo micros abiertos hablando de que el editor de la editorial Visor dice que por cada poeta mediocre mujer hay 5 poetas buenos. Esto hace mucho tiempo, salió en una entrevista en El Cultural, no lo he vuelto a repetir y de hecho ha publicado a varias mujeres. Visor publica mucho mujeres y en el premio publica muchas mujeres, o sea que ha cambiado, supongo que no sé si por el Michu, la manada desde el 2018 ha cambiado de opinión, pero había que hacer algo, claro. Por eso nosotros también montamos Arta. O sea, yo monto un colectivo que se llama Arta, en el que le estamos intentando dar voz y visibilidad, y es que al final la visibilidad pasa por publicar. Y en tu vida personal, pues ya de alguna manera lo estabas trayendo a la conversación, pero el movimiento feminista tiene un lugar como muy importante, ¿no? En tu trabajo personal, en tu escritura. ¿Cuáles fueron esos primeros acercamientos que tuviste tú misma con el feminismo? ¿O cómo entra María el feminismo? ¿O cómo entra el feminismo a la vida de María? Mm. Mi despertar, he de decir que también fue, o sea, mm, a ver, iba a decir que mi despertar fue tardío. Yo desperté a lo mejor tarde a ciertos comportamientos que se estaban dando en la sociedad, ¿no? Pero fue un despertar que llegó muy pronto en mi biografía por los libros que yo leía. O sea, desde pequeñita, como mi familia estaba suscrita a una editorial, bueno, a un sistema, ¿no? Porque también era editorial que se llamaba Círculo de Lectores, en el que tú recibías un catálogo, entonces pedías libros. Y en Círculo de Lectores siempre hubo libros escritos por mujeres. Entonces, a lo mejor porque mi madre es una gran lectora, mi madre y yo, que éramos los que más leíamos, pedíamos libros de Amitan, de Fanny Flagg, de François Sagan, de Isabel Allende. O sea, siempre hemos leído mujeres en casa, Virginia Woolf, Anaïs Nin, o sea, siempre. Pero, pero claro, luego lo que son a las situaciones, ¿no? Que a lo mejor se han dado en mi vida, como por ejemplo esta desigualdad que había en el periódico, de la que yo era consciente pero que no hacía nada para combatirla o ni me quejaba siquiera, ¿sabes? Me callaba, veía cosas y no intervenía. Todo ese despertar, desde luego, para mí es la revista Se Moda ayuda, porque claro, nosotros estábamos muy conectadas a la actualidad y el tema del Michu, nosotros lo tratamos desde el principio y en la manada ya ni te cuento. O sea, yo me acuerdo que había gente que me decía, yo es que hasta abril del 2018, ¿no? Que es cuando se dicta la sentencia y consideran que no es violación, sino que es abuso. Y es cuando la gente sale masivamente a la calle, aunque ya había salido, porque la violación sucede en el año 2016, pero se empieza a juzgar en el año 2017, ¿no? Pero nosotros habíamos seguido todo eso, entonces yo había empezado a reflexionar sobre el tema del consentimiento. ¿Qué es esto del consentimiento, no? ¿Y por qué decimos consentimiento si debería ser querer? Yo no tengo por qué consentir a algo, o sea, tengo que querer hacerlo. Bueno, en fin, que empecé como a reflexionar y luego también salíamos por bares de micros abiertos, varias poetas y yo, y vimos bueno, nos pasaron algunas cosas que no nos hicieron sentir nada cómodas. De ahí que yo fundara Jueves de Poesía, que era un lugar, pues lo mismo que la tertulia de la SAFO, feminista, trans, en el que la gente se tiene que sentir muy, muy cómoda y muy cómodo y muy cómodo.
Entonces, también con las compañeras de Arta, claro, porque cada una teníamos nuestra trayectoria y muchas empezamos también a hablar de cosas que nos habían pasado, de situaciones así de que, pues, yo qué sé, que de repente veas que la puerta de la casa está cerrada y digas, madre mía, o sea, o le hago una mamada y este tío se corre, o a mí hoy me pasa algo, casi mejor le hago una mamada, se corre y así ya todo ha terminado. Sí, sí, y entonces hablamos de estas cosas y claro, eso empezó como a generar un empoderamiento entre todas y empezamos a escribir más sobre estos temas. ¿Y dirías que cuál ha sido ese aporte, digamos, positivo, o cuál ha sido ese regalo que le ha traído este acercamiento al movimiento feminista a tu manera de escribir o a tu manera de plasmar en letras lo que sientes y lo que vives? Claro, yo ahí estuve un poco conflictuada al principio. Conflictuar es una palabra, es un verbo que me he inventado yo y a mí me encanta utilizarlo, me parece como muy chulo. Bueno, no me lo he inventado yo supongo que la gente lo utiliza, pero es como esto de bichear. A mí esto de retorcer el lenguaje me flipa. Em, claro, por desgracia, hay veces que cuando un texto está demasiado a merced de un mensaje, pierde cierto lirismo, ¿no? O pierde cierta emoción. Entonces yo es algo en lo que intento estar muy vigilante. A mí me gusta mucho Víctor Hugo, me encanta, pero hay un compendio de poemas suyos, que es el de Le Châtiment, que escribió para burlarse de Napoleón III, que tiene poemas que son infumables, lo siento. Y no solo comparto yo esta opinión, sino varios críticos y críticas. O sea que y qué pasa un poco allí, comparado con el resto de la poesía de Víctor Hugo, que como sí o sí tiene que pasar un mensaje reivindicativo y muy crítico y muy de burla, pues a veces se resiente mucho el poema, ¿no? Y yo es algo que intento tener en cuenta, ¿no? No estar solo en la poesía ensimismada o en el arte por el arte de Théophile Gautier, sino que también tengo un mensaje, pero no olvidarme de la parte emocional. O sea, yo no escribo única, o sea, no soy una escritora ni en ficción ni en poesía únicamente de cabeza. O sea, yo escribo o con el primer poemario, Las Oceánicas, de hecho, está escrito casi todo con el estómago, pero casi todos. Es un poemario de estómago. Este segundo, de Diccionario de Términos Eufemísticos, como sí que tenía un concepto, este tema de contrastar definiciones del diccionario de la Real Academia Española a poemas para reflexionar sobre donde el diccionario se quede corto, recurre a la poesía, pues claro, ahí como sí que había un concepto, hay algunos poemas que naturalmente sí que tienen una tesis desde el principio. Pero bueno, yo me dejo sorprender también. No, se dice que hay escritores mapa y escritores brújula. Yo puedo tener un minimapa y al final irme orientando un poco por intuición. Entonces a mí me gusta decir que yo soy una escritora faro. Tengo un faro ahí, ¿no? Como en el mar, por eso como soy tan marina y tan oceánica, pues tengo un faro, entonces yo más o menos sé dónde voy, pero no me lo fijo todo de antemano con un mapa porque a mí me corta las alas. Pero entiendo que ahora hay a otras personas que no. Y hablando de mapa, casualmente, has vivido en Japón, has vivido en India, en Francia, en Italia, Suiza y el Reino Unido. ¿Qué te dirías que te dejaron a nivel personal todas estas experiencias culturales al día de hoy? ¿Cuál dirías tú que es lo que marca a María de esas experiencias culturales que tuvo desde temprana edad? Pues hablando de despertar, ¿no? Yo creo que cada viaje es un despertar. Y si tienes curiosidad y no intentas, o sea, y vas como abierto a las costumbres, a los ritos, a las ceremonias, a los sonidos, a los olores, al tacto de esa cultura, te llevas mucho que encima se va contigo y también puedes repartir entre tus amistades y tu círculo familiar cuando vuelves, ¿no? Porque se te pega la piel, ¿no? Si realmente estás abierto, pues muchas de esas maneras de ver el mundo terminan por influirte y por condicionarte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Japón,
pues yo siempre estuve fascinada, ¿no? Por esa manera que tienen de coger lo ajeno y depurarlo estéticamente hasta que queda como la médula o el esqueleto y hacer, por ejemplo, a mí hay un libro que me encanta que se llama El elogio de la sombra de Tanizaki y que habla un poco de la belleza que refulge en la oscuridad de las casas, de la arquitectura y de las esculturas y de los objetos cotidianos como una taza japonesas, ¿no? Y toda esa manera de ver el arte a mí me fascina, ¿no? El hacer con muy poco, porque también en eso son unos, vamos, unos expertos. Los jardines zen, los templos de madera, que por desgracia, se lo sabemos, ¿no? Se han quemado muchas veces, entonces han tenido que reconstruirlos, pero bueno, también es así la vida, ¿no? De contingente y de incertera, ¿no? Que todo es transitorio. Entonces también en Japón tienes esos contrastes. Japón también es puro contraste, ¿no? El contraste entre la tradición y la modernidad absoluta. Luego que de repente tengan un sabor nuevo como el umami, ¿no? Que no es ni ácido, ni amargo, ni salado, ni dulce, ni picante, o sea, es el umami, es otra cosa diferente. Luego, claro, por ejemplo, de Francia, me llevo como esa defensa que hacen de lo rural, entre otras cosas. Desde pequeña yo lo veía, ¿no? Estudiando en el liceo, cuando veías geografía y veías, bueno, la política agraria común, que ellos se empeñaron mucho en ella, como eh, a los agricultores los tienen en un pedestal, ¿no? Y aquí, en España, Zamora un poco, ¿no? Que es de donde es el pueblo de mi padre, pues es como una despensa de España y está abandonadísimo todo, ¿no? No tiene nada que ver con Francia. Y luego también ese amor por la cultura, ¿no? Esos programas, que en la televisión, por ejemplo, la cultura siempre haya tenido un lugar prioritario, tanto de Francia como de Japón, el tema de la comida, que me fascina, o los vinos en el caso de Francia. Y luego, bueno, pues de Italia, el, a ver, yo, porque por la zona que he vivido también, ¿no? Había un cierto caos. Pero luego, claro, o sea, mi novio era romano y estar en Roma con él un tiempo, era como decir, pero ¿cómo no va a ser caótica esta ciudad? Si cada vez que intentan hacer una línea de metro descubren unos frescos. No sé. Es que no pueden, claro, está todo una cosa encima de la otra. Luego, claro, te despiertas. A mí la película esta de Servilo, la de la gran belleza, me parece que lo muestra muy bien, ¿no? Ese despertarte cada día rodeado de tanta belleza, que también puede ser monótono o puede generar una angustia vital, ¿no? Luego en Suiza estuve viviendo también un año, hice allí mi Erasmus en Ginebra. Fue una época también bonita porque fue cuando se fue a vivir una DJ que a mí me gustaba mucho, que se llama Miss Keating, a Suiza. Entonces, joder, era una mujer, ¿no? En un momento que estaba casi todo copado por hombres en la escena electrónica, había varias mujeres. También estaba Ellen Alien, pero no muchas. Eh, y que encima pinchara en mi ciudad era genial. Y luego, pues esta manera que tenían ellos de reutilizar antiguas industrias para generar discotecas, me pareció una maravilla. También porque yo era estudiante y recibías muchísimas ayudas. Yo podía, me acuerdo que ir al teatro por el equivalente a 9 euros. Increíble, ¿no? O sea, se inflarán, como dice mucha gente, a pagar impuestos, pero joder, ¿sabes? O sea, si quieres acceder a la cultura, puedes por nada. Así que yo, por lo menos en la época en la que viví, les estoy muy agradecida también por eso. Y bueno, la India supuso un revulsivo en el plano espiritual, claro. Yo cuando llegué no estaba tan abierta al tema del yoga, yo fui allí en el año 2009, ni la meditación, era bastante hiperactiva, tendía como a hacer todos los tipos de deportes que fueran más bien aeróbicos, que los latidos del corazón te fueran como muy deprisas, como para quemar, ¿no? Quemar el estrés. Entonces me acuerdo que un médico de Ayurveda me dijo, mira, vas a tener problemas de estómago. Y yo le miré como diciendo, pero ¿cómo voy a tener yo problemas de estómago? Si cada vez que viajo al sureste asiático de mochilera, todo el mundo se pilla algo y a mí me sienta todo súper bien. Claro, se estaba refiriendo a que, y lo adivinó, a que mi estrés y mi ansiedad iban al estómago. Y al final el estómago, que ya lo decían en Roma, es el segundo cerebro.
y yo acabé teniendo muchos problemas de estómago. Allí probé el yoga, él me dijo, el médico aquel me dijo, tú deberías dejar de correr, hacer footing tal, y pasarte al yoga y a la meditación. Y cuando empezó a pasarme lo del estómago y tal, le hice caso. Y hice, pues he hecho Hatha, Vinyasa, Bikram durante mucho tiempo. Y luego ya introduje la meditación, primero con pranayama, es decir, por respiración, luego trascendental, luego vipassana y ahora he vuelto a trascendental. ¿Y qué tan fácil? O sea, porque hemos recorrido un poco muchos aspectos de tu vida, desde la escritura, ¿no? Los idiomas, ahora el yoga, viajes por muchos lugares, pero llevándolo al plano un poco más personal. ¿Qué tan fácil es para María reconocerse a ella misma, ¿no? Esta capacidad que tiene de hacer tantas cosas, de hacer tantos cambios y de tener esta constante de cambio en su vida normalmente. ¿Qué tan fácil es para ella reconocerse todas estas cosas que logra hacer y cambiar? Vale, a ver si he entendido bien la pregunta. O sea, ¿te refieres a cómo de fácil es para mí, o sea, reafirmarme en esto o reconocer que tengo esa actitud? Normalmente, obviamente, los seres humanos nos enfocamos mucho en el logro, etcétera, pero a veces también hay una tendencia a quiero más, quiero más, quiero más, pero en tu naturaleza, ¿qué tan fácil es reconocerte a ti misma estos logros, estos cambios, estas transiciones, estas decisiones? Claro, una de las cosas yo creo que fundamentales que me ha ido dando el trabajo introspectivo es el no ambicionar, ¿no? O sea, ambicionas, pero no. Claro, digamos que antes hablábamos también de la mujer, ¿no? Y de el reconocimiento que te dan los demás. Em, yo a veces me pregunto, bueno, ¿cuánto de mí? Porque, por ejemplo, el traducción e interpretación, pues tengo claro que tampoco lo elegí yo al 100%, ¿no? Esto que estoy haciendo ahora de haberme tomado un tiempo de estar haciendo prácticamente casi ninguna traducción, de no hacer nada de copy creativa, etcétera, para poder estar con la novela, ostras, para alguien cuya familia viene de un medio rural y que han querido que sus hijos tuviesen un sueldo fijo, fuesen funcionarios, pues es un paso importante porque claro, te estás arriesgando, ¿no? Yo no voy a poder vivir de la poesía, es casi imposible, ni de las novelas, es que es muy difícil. En un país como España, en el que se publican tantos libros, tantos títulos, pero que se hacen unas tiradas tan cortas de libros, si un autor percibe un 0,10, pues no. Entonces, eso ya lo aceptas, pero también te quedas con otras cosas, ¿no? Más bien lo que ambicionas es ser feliz, es tener salud, es disfrutar con amigos, con amigas. em, es un poco también reconocer, ¿no? O aceptar bueno, que puedes pasar periodos en la vida en los que no estés ganando dinero y estés generando gastos. Pues te lo permites, si puedes permitírtelo, ¿sabes? Eres un o una afortunada. Y, y claro, no tener esa angustia vital por ahorrar, ¿no? Si puedes permitirte. Lo triste realmente es que este país, ¿no? España, pues la mayoría de la gente que se dedica al arte tiene que dedicarse al arte como si fuera un hobby. O sea, aquí se lleva años hablando, a ver si, estamos hablando también de Francia, ¿no? A ver si se aplica ya lo de los intermitentes en Francia, ¿no? En Francia, desde luego, a lo mejor en mi situación, si yo hubiera decidido escribir en francés, y es una cosa que me planteo también, me planteo traducir el libro, el segundo, porque habla mucho también de Francia y el lenguaje al francés, pues seguramente podría vivir de lo que hago, de los eventos culturales que programo, etcétera. Ahora voy a hacer uno sí para 21 distritos que se me va a pagar, pero no es una constante. Y con esto que acabas de decir, o sea, España es un país donde vivir del arte, acabas de decir, es como muy difícil vivir de la poesía. Pero si tú lo miras en perspectiva, o sea, tienes muchos años
haciendo de alguna manera lo que te da la gana, ¿no? Estas tertulias, estos micros abiertos, escribiendo o publicando, o sea, literalmente vives del arte. ¿Cómo te hace sentir eso en un país donde es difícil vivir de ello? Bien, claro, pero a la vez me encanta otra vez conflictuada. Sí, a ver, como viviendo en una contradicción, porque te tienes que pelear mucho, claro, y tienes que llamar un montón de puertas y tienes que demostrar un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, no soy una persona que esté constantemente alimentando redes sociales. Y para dedicarte a lo que me estoy dedicando yo ahora, pues sí que tienes que estar muy, muy encima y colgando vídeos todo el rato. Pero bueno, a ver, claro, yo las cosas que sí que se me han, o sea, que sí que he tenido una remuneración económica han sido a través de ayuntamientos, dar talleres de poesía en institutos sobre perspectiva de género, dar talleres a través de residencias artísticas. Yo hice una residencia artística también en el año 2019. Uno se puede también buscar residencias artísticas, pero si comparamos, yo estoy, o sea, todo el día, o sea, todo el día no, pero que tengo una alarma puesta, una alerta de estas de Google. Entonces veo cuándo salen y dónde salen las residencias artísticas. La mayoría de ellas, o sea, Hispanoamérica, México tiene, pero muchísimas más que aquí, que en España, que hay muy pocas. Y muchas de ellas encima son o sea, son privadas. No vienen con dinero público y un menudo, ¿sabes? Menudo riesgo también para las personas que lo hacen, que es como que parece que para dedicarte a esto o tengas que tener un piso ya que no tengas que pagar el alquiler o una casa en el campo. Yo tengo unos amigos que hacen una residencia, pues eso, con su casa en el campo, y entonces les pagan la alimentación a la gente que viene y el coche porque van y recogen, pero no pueden permitirse más. Entonces, bueno, no es la mejor situación. Yo me puedo permitir esto porque no tengo que pagar un piso, que si no, yo no podría estar así, aquí. Y con todo lo que has vivido y todo lo que has hecho, hoy, ¿qué dirías que es lo que María admira más de María Ovelar? La capacidad de adaptación, yo creo. Sí. La niña interior, la risa, la, la búsqueda constante, pero sin buscar un resultado o una respuesta específica. Un poco esa voluntad de dejarse sorprender también. Y si durante toda esta charla tus padres hubieran estado sentados a tu lado y hubieran escuchado todo lo que hemos hablado, todo esto que me has contado, ¿qué dirías que para ellos representa más orgullo de todo lo que has logrado hasta hoy como mujer y como persona? Mm, mm, Pues seguramente este tema también de la asertividad, ¿no? Ahora, de la seguridad, de ir construyendo, haber sido también inspiración para otras personas, ¿no? A través, a lo mejor, por ejemplo, del colectivo de colegios del Mundo Unido, en el que damos becas a alumnos, a través de estas plataformas como Arta o como la SAFO, haberme atrevido, ¿no? a viajar fuera, haber perseguido yo mis propias becas. La beca también, por ejemplo, para irme a Italia con 16 años fue cosa mía. Mi madre creía que era una secta al principio. Así que yo en las cosas que luego al final me puedo equivocar, ¿no? Pero bueno, ellos saben que desde pequeña he tenido como mucha pasión por las letras y supongo que ver también que de repente pues he decidido publicar, también les gusta, ¿no? Sí. Pues María, muchas gracias por tus palabras, pero sobre todo por tu apertura y darnos esta oportunidad de conocerte un poco más. Algo que no hayas dicho o que no hayas compartido, que te gustaría agregar antes de terminar nuestra charla. Pues bueno, los animales y el medio ambiente, yo creo, que me han quedado ahí. Sí, desde pequeña también he tenido esa sensibilidad, ¿no? Como estar muy conectada con los árboles, las plantas, gatos, perros, pájaros. Y a lo mejor esa búsqueda constante de un nuevo lenguaje se debe también a esa facultad
que yo creo que tenemos todos de relacionarnos y expresarnos y comunicarnos con especies que creemos que están muy alejadas de la nuestra, pero que no es así. Y a lo mejor la poesía, sobre todo dentro de muchas artes de la escritura, ¿no? Porque la música también permite comunicarse en un plano más allá de lo real. Sí, creo que añadiría eso. Y para aquellas personas que tal vez quieran conocerte un poco más, o que quieran conectar con tu trabajo, tus libros, tus publicaciones, ¿en dónde te podrían encontrar o cómo? Sí, los libros Las Oceánicas y Diccionario de Términos Eufemísticos, que son los dos libros de poemas, están publicados con la editorial Valparaíso. Valparaíso Ediciones es una editorial de Granada, pero afortunadamente distribuye también en Hispanoamérica. Dentro de las editoriales de poesía, en estos momentos es la editorial así de poesía más importante por este tema de la distribución. Son ediciones aparte muy cuidadas y Las Oceánicas ya está en librerías. Diccionario de términos eufemísticos llegará a librerías por un tema de imprenta que ha habido el día 16 de enero. Y luego, aparte de la Casa del Libro, eh, en la FNAC, en todas estas librerías, la Central, que son mucho más grandes, yo siempre digo que si se puede apoyar al librero del barrio mejor, y lo podemos encontrar el libro buscando simplemente en todos tus libros, ¿no? Es la página web, se teclea Mario Velar y enseguida sale el desplegable de dónde está. Y luego también es verdad que para la gente que a lo mejor vive un poco más alejada y que de repente no llega, pues porque van a tardar mucho en traerlo o algo así, se vende en la página online de Valparaíso, está también por Amazon, bueno, que a ver, que hay bastantes facilidades, ¿no? Y luego yo en mis redes sociales tiendo más a hacer reflexiones sobre el día a día que a colgar poemas, pero bueno, alguna cosa cuelgo. Entonces el de Instagram es muy fácil, es María-Ovelar con V, María-Ovelar. Pues nada, María, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas y a todos por el tiempo y el deseo de escuchar esta charla. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.